se confundan, no es una película de detectives ni una película porno de los 70. Esto sigue siendo Quantum Astronomy, su podcast favorito de ciencia, astrofísica, física, conversación y otras cosas. Ideal para barrer, lavar losa o sumirse en un profundo estado depresivo. Lo que elijan ustedes. Hay gente que no ha escuchado carreteando, por lo que nos han contado también. Mira, increíble Mira. hasta dónde hemos llegado en cuanto a mí. Me acompaña, por supuesto, Luis, acá, un sobreviviente del mundo de la Academia de Física. ¿Cómo estás, Luis? Bien, estoy recién recuperando la semana. Es que ayer, la semana pasada tuve un percance y me sacó de juego toda la semana y ahora todo lo que tenía la semana pasada tengo que hacerlo hoy día. Pero bueno, bien en el fondo. ¿Y tú? Excelente, estoy bien, con un poco de frío hoy, está heladito, pero las cosas marchan bien, van bien, yo creo. Tengo buen ánimo para enfrentar este día y los siguientes. Comiste completo, te caché. Sí, sí, Ah, pedimos para el almuerzo y quedaron algunos, así que quedan para la 11 también. Así que tarea para la casa, quienes nos escuchan, imagínense cuántos completos fueron porque quedaron para la 11. Es. Oigan, el día de hoy tenemos un capítulo súper interesante. Lo suelo decir bastante seguido, es verdad, pero considero que hartas de las personas que invitamos y hartos de los temas de los que hablamos son interesantes, la verdad. El día de hoy vamos a conversar con una persona que tiene bastante en común con Luis y conmigo, no tanto por el lado de la ciencia pura y dura, de alguna manera, sino que más bien es un comunicador de la ciencia, tal como lo intentamos hacer también nosotros. Pero nunca habíamos pensado, o no estaba en nuestro horizonte, al menos que a partir de eso se podía escribir un paper y publicar un paper incluso. Así que ese es uno de los tantos temas que vamos a tratar el día de hoy con José Illich García, comunicador científico, físico y mago también. ah, Hola José, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Simón, muchas hola, gracias hola. por la invitación, un honor estar aquí en Quantum Astronomy. Qué bacán. Gracias por aceptar la invitación. José, por favor, cuéntanos un poco de ti, una introducción para quienes nos escuchan. Bueno, yo soy, como ustedes mencionaban, comunicador de la ciencia, estudié física en la Universidad de Concepción, hice un magíster en física en la Universidad de Concepción, pero a diferencia de mucha gente que hace magíster en física, yo lo enfoqué a la comunicación de la ciencia y de ahí nació el paper que tú mencionabas, que se publicó recientemente en la revista de Public Understanding of Science. Pero además de todo esto, yo soy mago, de hecho soy mago hace más tiempo que físico, desde como los 17 años, y la magia es súper nerd, honestamente, como arte, dentro de toda la arte es la más nerd de todas, y siento que se une súper bien con la ciencia en general, con el escepticismo, y desde ahí que nació mi idea de ver cómo poder meter la magia más en la divulgación científica desde un punto de vista más académico. Perfecto, perfecto, qué bacán, qué interesante. Me gusta mucho esa posición de la ciencia y cómo puede estar ligada al escepticismo. Es algo que yo relaciono, no sé, con Penn and Teller o con James Randi, por ejemplo. Exactamente, Que exactamente. De hacen. hecho, yo vi a Penn and Teller en vivo en Las Vegas. Ah, qué Maravilloso. bacán. Maravilloso. Qué bacán más show que deben hacer. A mí me gustan mucho los programas que hacen. Y eso es, escucha, la luz no se alcanza a ver tanto. Las Ah, ya, cartas firmadas por Penn and Teller. ya, mira, qué Mm. bacán. No, maravilloso. Ujú. Qué buena, qué buena, qué buena. Hay un. eh, ¿Quién era? ¿Te acuerdas quién escribió, Luis, el libro que te presté? ¿Cómo se llama? Stephen Jay Gould. No, pero me acuerdo que él también tocaba algunos temas de escepticismo. No era mago, pero me No, acuerdo que me sonaba su nombre que tenía también. mano, pero no. Ah, ya, no importa. Oye, ¿y cómo llegaste al mundo de la magia, José? La verdad es que un amigo mío, muy buen amigo mío, un día, por ahí por los 16, 17 años, él va y me hace un juego de magia que de hecho
es suficientemente famoso, un juego de magia que tiene nombre, que se llama La Carta Ambiciosa. Me hace este juego de magia y yo quedo completamente pasmado, quedo así, pero con una sensación de que esto es imposible. Y le dije, enséñame, o sea, esto es demasiado increíble, necesito saber cómo haces esto. Y él, mi mejor amigo, como buen mago, me dijo, no. O sea, no te voy a enseñar, no. Así que tuve que aprender más o menos por un año por mi propia cuenta. Y cuando ya llevaba un buen tiempo, él dijo, ya, vaya en serio, ahora te enseño, ahora te ayudo, ahora vamos, y nunca me cobró un peso, nada así. Ahí se dio cuenta que iba en serio, porque esa reticencia a enseñar la magia a mí me parece súper buena, porque una vez que uno aprende magia, ya no puede volver a disfrutarla como espectador. Entonces, si uno la va a enseñar, tiene que enseñársela a alguien que realmente quiera. Porque los secretos están, ¿no? O sea, si uno los busca en internet, uno va a encontrar la respuesta a cómo funciona. Pero si uno quiere seguir disfrutándola, hay que aguantarse. Sí, es cierto. Me imagino que también es parte del proceso darte cuenta cómo se hace sin buscarlo y que eso te permita crear algo nuevo. Exactamente, exactamente. Y Que, por otro lado, haber aprendido magia con esto tiene mucha relación con la ciencia porque es de como saber cómo funciona algo extraño y para mí fue súper natural desde el punto de vista de que a mí siempre me gustó la ciencia y siempre me gustó como satisfacer mi curiosidad. entiendo. Se puede hacer un análogo, yo creo, ahí con el proceso de investigación científica. Por ejemplo, lees un paper y no tienes muchas veces más, si es que el tema es nuevo, por ejemplo, no tienes más de dónde sacar información que releyendo el paper, estudiando los gráficos. Quizás se puede leer alguna referencia y después de eso te toca a ti hacer algo sobre eso, que sería el análogo a estudiar un truco, ver cómo se hace y después lanzarte con algún truco nuevo. Claro, es muy parecido. Uno normalmente ve el juego de magia presentado en vivo y uno tiene que deducir lo que está pasando detrás. Y por supuesto, la experiencia te hace que puedas deducir las cosas más rápido, así como les pasa a los astrónomos que ven unos gráficos y rápidamente pueden deducir cierta información antes que una persona común y corriente que no es astrónoma, digamos. Claro. Por supuesto. Muchas veces por lo mismo preferimos ver información condensada en gráficos, más allá de leer las conclusiones o de ver las tablas o incluso de ver los puntos uno por uno. Mejor ver una visualización un poquito más condensada y presentada de manera bonita. Totalmente. Oye, Luis, tú que has hecho hartas clases, ¿alguna vez te ha tocado a alguien que te intente sorprender con un truco de magia? No. ¿Y tú? No, tampoco, pero lo que sí me ha pasado, no sé si es que tú has estado en un evento de eso, en el Observatorio Astronómico Andino, un observatorio turístico que está aquí en Santiago, en el Camino a Farellones. Yo trabajé mucho tiempo haciendo eventos astronómicos para empresas y eventos que las empresas organizaban para sus clientes, para fidelizar o para recibir clientes nuevos. Y muchas veces llevaban magos, ¿de acuerdo? Y lo usaban como una atracción. Entonces me quedé con mucho tiempo, durante mucho tiempo con la idea de que alguien que hace magia es solamente para entretener. Bueno, es un arte Ujú. y como tal carece, o sea, tiene el beneficio de todas las cosas que tiene el arte en general. Una película es dentro de la rama del arte, pero Ujú. muchas películas son para entretener y otras películas tienen una búsqueda quizás un poco más artística, pero no sé, como que al Claro. final hay algunas artes que son un poquito más entretenidas, por así decirlo, que otras, pero Ujú. depende del artista en sí. Yo he visto juegos de magia, mismo Teller tiene un juego Ujú. de magia que es una obra de arte en sí misma y que además tiene todo un tema dramático porque es un arte performativa, pero es mucho más profundamente una obra de arte que, no sé, una película de Rápido y Furioso, no sé si me entienden. Sí. ¿A qué truco te refieres en particular? A uno que No. se llama Sombras, que el juego de magia que hace Teller es que tiene como una rosa con una luz
y la sombra de la rosa se proyecta en un lugar blanco, y Teller va y corta la sombra de la rosa, y la rosa misma se corta. Y dentro de la pantalla donde se está proyectando esta sombra, donde es cortada, además sale como sangre. Es súper, súper artístico, súper, súper mágico. Y bueno, Teller es un genio, para que estamos con cosas. Sí, sí, ahora que lo escribes, me acuerdo de haberlo visto hace tiempo. No me acuerdo los Seguramente en un detalles, full. pero sí. Sí, muy probablemente en un capítulo de su programa. Ya, pues, y después caché que la magia iba mucho más allá, claro, de entretener, pues invitaba a preguntarse qué está pasando. Muchas veces, y esta frase creo que la estoy sacando de la película esta de Prestige, que muchas veces quieres que te engañen, pues entonces vas a ver magia con ganas de que algo entretenido pase, y ahí entonces con esa sensación tú puedes jugar y comenzar a meter otras cosas como lo hiciste tú, porque comienzas a meter también comunicación y educación de la ciencia. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Al final está en cuánto estáis dispuestos a meterte en el área. Hay mucha gente que, no sé, pues, mismos científicos y científicas que se ponen en el área de la ciencia y finalmente se quedan solamente haciendo ciencia, que está súper bien. Y hay algunos que dicen, no, yo quiero expandir esto, y además de ser científicos hacen divulgación científica, o no sé, hacen stand-up o hacen cualquier otra cosa. Entonces a mí me parece súper natural que alguien que tenga varios intereses intente mezclarlos. Y bueno, yo lo hago con magia y ciencia porque son mis dos grandes intereses. Justamente. Justamente. Oye, Luis, ¿hay algo en ciencia, en física en particular, que a ti te parezca mágico? Que tú no entiendas cómo funciona y que digas, no, pero esta weá es magia negra, algo así. Bueno, por la parte teórica no mucho, porque dentro de lo que hacemos saber cómo derivar esas cosas desde los principios más básicos posibles. Pero Claro. sí que me pareció muchas veces magia en astronomía, de donde se sacan Mira. sus ecuaciones debajo de la manga. Sobre todo ya en cursos como proceso y así como ya, y de repente, pum, todo aparece, como, no me pregunté cómo acá está. Muy en la onda de la materia oscura también, por ejemplo, energía oscura. Sí, Cuestiones sí, son el conejo que sale del sombrero. Ah, pero, pucha, no calza nada, vamos a meter esto porque sí. Y después le vamos a buscar una justificación. Al contrario de lo que dices que se hace tú de partir de principios básicos y de ahí construir hacia arriba. claro, es como, oye, si la weá funciona, no pregunté. Vos usa la weá nomás. ¿Sí? Me satisface eso, me satisface. Claro, Igual hay principios. Perdón, dale nomás, Simón. no, yo iba a decir que a mí algunas cosas que me parecen mágicas son, o que están al borde ahí, claro, son cosas de minucias, tipo lo que pasa en el interior de un átomo, cosas así, pero Luis que estudia esas cosas de física Ah, teórica tiene... ya, o sea, si nos vamos ahí, la cuántica igual tiene sus ciertos lados negros que todavía no explica bien. La historia está incompleta en ese sentido. Totalmente. Claro. A mí personalmente me parece súper mágico que el tiempo transcurra a velocidades, o sea, como transcurra a distintas como velocidades, entre comillas, no es la palabra correcta, pero transcurre a diferente cantidad según la gravedad en el lugar que está ahí. Eso a mí me parece realmente maravilloso. Es tan raro como, no, mira, yo estoy cerca de un agujero negro, así que aquí el tiempo transcurre más lento. ¿Qué? ¿Pero por qué? Muy raro a mí. Bueno, justamente pues, quienes tengan la misma duda pueden ir a ver nuestro capítulo de agujeros negros, en el que se va en vivo en Intrinsical y algunos de los otros de relatividad general que tenemos. Sí. ¿Tú, Eh, Simón? yo, como les decía, pues, algunas cosas de la mecánica cuántica, qué es lo que pasa alrededor de un átomo, por qué hay algunas fuerzas que actúan de manera súper contraintuitiva, ¿cuál era la que muy cerca es repulsiva, un poquito lejos es atractiva? Alguna La de las nuclear La fuerzas fuerza, fuerte, nucleares, mientras sí, más la fuerza lejos, más nuclear intensa. fuerte. eso, mientras más lejos, más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? No O sea, entiendo, no entiendo. sí, tiene su explicación en la cuerda Ujú. cromodinámica, pero la vamos a... para otros 4 capítulos. Sí, para otros 3 capítulos mejor. Ya.
Excelente. Oye, José, volvamos un poco atrás en el tiempo y cuéntanos por qué decides entrar a estudiar física. Mira, originalmente no entré a estudiar física, entré a estudiar geofísica. ¿Ok? Y, y fue un poco de cobarde. No digo que geofísica esté mal, nada, me encantó haber estudiado geofísica, pero fue de cobarde porque yo en el colegio no era bueno para matemáticas, honestamente. No me iba bien en matemáticas, pero me iba muy bien en física. Entonces yo quería una carrera que tuviera la mayor cantidad de física con la menor cantidad de matemáticas. Y ese cálculo, miré todas las mallas de todas las carreras de todas las universidades de Chile. La que la calzaba era geofísica en la Universidad de Concepción, que tenía mucha física. Paradójicamente, Sí, hiciste el cálculo. sí. Caray. Sí, sí, me estaba engañando a mí mismo, ¿para qué estamos con cosas? Era de cobarde. Ujú. Y claro, estuve 2 años de geofísica, que es una hermosa carrera, súper maravillosa, pero me di cuenta que yo quería saber las cosas más profundas, y para estudiar las cosas más profundas no queda otra que irse a física. Así que ahí fue cuando me cambié solamente para satisfacer mi curiosidad. No me interesaba tanto ser un físico, yo solamente quería como, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué esto? Y como que seguir en ese agujero de esa madriguera de conejo eterna de por qué, el por qué y por qué. Y eventualmente descubrí que lo que me encanta es la divulgación científica y mayor razón para seguir estudiando física entonces. Justamente. Estaba pensando que esa pregunta es muy de filosofía también. Mm, total. Mm. ¿Tú tuviste que cambiarte de ciudad para estudiar o eres de Concepción o de la zona de por allá? Tuve que cambiarme de ciudad, me moví desde Santiago a Conce, viví Ujú. entre 8 y 10 años en Concepción y ahora por pandemia me volví a Santiago. De hecho, terminé mi magíster, que era en la U de Conce, terminé defendiéndolo a distancia por cámaras desde Santiago. Ah, perfecto. Hiciste y la defensa en pijama. Claro. Sí, igual estuve. A mí me tocó hacer mi defensa también de manera remota. Estaba con camisa y trabajo en pijama. Muy No cómodo. esperaba menos de ti. Exacto. Agradezcan que no estaba desnudo. Yo defendí con esta polera, porque Muy obvio. bien. Ujú. Muy, muy bien. Ya, entonces estudiaste entrar física. Creo que no habíamos hablado antes en detalle con alguien que hubiera estudiado física o astronomía en la Universidad de Concepción. ¿Cómo es el proceso de salida de la licenciatura? Te pongo en contexto para contrarrestarlo, no contrarrestarlo, contrastarlo, perdón, con el de la Católica. Terminamos nuestros cursos y al final tenemos un trabajo semestral que le llamamos práctica de licenciatura, que es un trabajo guiado que después tienes que presentar y eso entonces termina tu grado. Después de eso te licencias. Interesante. No, en la U de Conce no hacen eso. En la U de Conce existe, como estamos en Chile, existe la licenciatura y el título profesional, por supuesto. Ujú. Título profesional son 2 años extra y está pensado para que si tú quieres hacer tu título en la U de Conce y te va más o menos bien, puedes entrar al magíster de la U de Conce y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esa es como la idea. Y tú convalidas todo para abajo. Como está pensado de esa forma, cuando uno saca la licenciatura no te piden nada más que completar los cursos, porque saben que en el fondo un físico con pura licenciatura básicamente no sirve para nada. Entonces están esperando que tú te vayas a hacer por último una pedagogía o una magíster o un doctorado o cualquier otra cosa. Están esperando que haga eso. Entonces no Perfecto. te van a pedir que haga una tesis si es que no es para sacar un título. Y claro, la tesis de título es de 1 año y es como a nivel magíster y es muy raro que alguien haga el título de físico en la U de Conce sin sacar el magíster al mismo tiempo, pero hay casos, hay casos. Ya, entiendo. El, entonces tú terminas tu licenciatura y entras al magíster al tiro. No, yo terminé mi Ujú. licenciatura y pasaron 2 años donde no estuve en nada académico. Hubieron ciertos problemas internos de mi familia, así que también estuve ahí apañando y trabajando en divulgación científica. Estuve también en el desarrollo de una película chilena, eh, haciendo pegas de todo tipo. Y eventualmente decidí que yo tenía que hacer un magíster y también quiero hacer un doctorado, a ver si sale. Y ahí decidí volver a la U de Conce porque la U de Conce fue la única universidad de todas las que pregunté que me permitió hacer la tesis en divulgación científica. Yo no iba a hacer un magíster en física porque tenía que tener la tesis en divulgación científica.
Entonces la Chile, la Católica no me pescaron, pero la U de Conce me pescó. Qué bueno tener ese apoyo. Sí. ¿Qué película es? La película se llama Error 113, todavía no se estrena porque se iba a estrenar justo cercano a la época en donde empezó todo este gran problema mundial, entonces no valía la pena. Entonces están esperando la directora a que baje todo y ahí echarla a andar. Ya. Pero se llama Error 113, es una película chilena filmada toda en una sola locación, así una película pequeña. Qué interesante. Me gusta eso, que tienen ambiente medio claustrofóbico y que tienen que ser lo suficientemente atrapantes para que el dinamismo venga de lo que pase ahí. Claro, Un desafío. totalmente. Yo no tuve la oportunidad de verla una vez que está completamente editada, así que no sé cómo quedó. ¿Y en qué colaboraste? Estuve en la coproducción de la película porque por cosas de la vida, mi hermana está muy ligada al arte y mi madre también lo estaba. Y conozco gente, entonces estuve ayudando a producir cosas, consiguiendo catering, consiguiendo luces, etcétera. Ujú. Y ayudando en algunas otras cosas por aquí y por allá, todos los aspectos de producción de una película, por supuesto, que son infinitos. Claro, qué bacán. Y otra pregunta, este yo creo que es lo más interesante, porque no recuerdo a alguien que nos haya que haya respondido esto, quizás Planeta Errante, pero no estoy seguro. Dijiste que estás trabajando en divulgación científica. Sí, Sí, que eso creo que es poco común en Chile, que o puedas sea, tener un trabajo de eso. O sea, lo dices como que es un trabajo remunerado. yo lo Ah, considero ya. como un trabajo remunerado, o sea, yo lo considero como mi pega, ¿Ya? pero en este momento no tengo un sueldo fijo en torno a ello. Cuando estuve por allá entre el 2015 y 2017, que tuve como mi espacio de no estar estudiando, ahí sí tuve un par de proyectos que estaban parcialmente pagados, pero Ujú. no era un sueldo, era como que a través de proyectos de Fondesits se pagaron actividades de divulgación científica. Ujú. Entonces yo de ahí sacaba un pequeño porcentaje por hacer toda la actividad. Y ahora estoy haciendo divulgación científica a buena parte de mi tiempo, pero todavía no estoy siendo remunerado por ella. Perfecto. Perfecto, sí, pues ese es uno de los grandes dilemas y bueno, con José estamos en el grupo de comunicación de Ciencia Chile Ujú. y es uno de los grandes dilemas que constantemente discutimos y que esperamos que Totalmente, surjan oportunidades, como totalmente. hacer difusión que sea una actividad sustentable, que sea una actividad remunerada y que deje de ser una actividad y que pase a ser un Exacto, trabajo totalmente. remunerado. Sí. Totalmente. Yo creo que el camino que tomó Planeta Errante con el Patreon es una súper buena solución, pero eso, o sea, igual lo entiendo el hecho de que para tú poder decir como, oye, necesito conseguir que me paguen por hacer divulgación, tienes que de una u otra forma demostrar que eres bueno divulgando. Y Planeta Errante claramente es un excelente divulgador y genera gran cantidad de material y tiene los seguidores suficientes para poder fomentar un Patreon. Pero no es fácil. Yo, por ejemplo, tengo una buena cantidad de seguidores en una plataforma, pero justamente esa plataforma no es de las que más paga. Si tuviera esa cantidad de seguidores en Instagram, por ejemplo, sí podría obtener acceso a mejores recursos. Entonces, es jugar este juego de las redes sociales que no es un juego fácil de jugar. No, claro que no. ¿Qué plataforma es? En TikTok, yo ahí tengo Ujú. 27.000 seguidores. Allá, buena, buena. Hace Bueno, poco, yo creo que hace unos 4 meses, algo así, tuve alguna aventura con TikTok, no con tanto éxito tampoco. Descubrí que no era para mí y claro, haciendo algo muy similar a lo que hiciste tú, tienes que aprender a navegar, encontrar dónde sientes más comodidad y todo eso y me di cuenta Por que eso lo entiendo, es entretenido y mucha gente mucho más hábil que lo puede hacer. El Luis también me son acuerdo que difíciles. sacó, sí, Luis también sacó algunos videos en TikTok. sí, pero Ujú. después tuve el accidente del diente y paré de hacerlo y rompí la inercia. Entonces saqué como 5 o 6 videos y después está eso que
pierdes como el vuelo que llevas y después cuesta retomarlo, básicamente. Totalmente. Así que en un momento tendría que darme el ánimo para volver a esos caminos. ¿Con cuánta Gracias. frecuencia, por ejemplo, tú posteas en TikTok, José? Yo quiero postear todos los días, Ujú. pero no siempre puedo. Intento postear al menos 5 veces a la semana, pero por ejemplo, no he podido postear nada por los últimos 4 días. Y eso Ok, ha sido... Y TikTok es un poco como Instagram, te exige más diario. YouTube o Spotify te pueden exigir más semanal o incluso mensual si es que uno es lo suficientemente bueno. Pero TikTok e Instagram te exigen el diario. Entonces ahí es donde está un poco más el problema de como que efectivamente si yo paro un par de días es como que sé que tengo que volver y es como, oh, ya vamos, démosle con la cuestión, porque claro, son videos de 1 minuto, pero un video de 1 minuto es mínimo 1 hora en proceso, entonces toma tiempo. claro, claro. Eso también me acuerdo que me pasó, porque yo pensaba, ya, ok, voy a hacer un video mío de 30 segundos hablando, contando algo. Pero eso, los videos más planos, fome, poca gente los ve. Le buscan más los dinámicos, que tienen harta edición, A mí cambios de me Claro, música. A ¿Mm? mí me pasaba que quería hacer los videos, pero lo que quería expresar era demasiado largo para los 60 segundos que daban. Entonces totalmente. era todo un hueveo. ¿Cómo lo corto? O hacerlos por partes, como muchos lo hacen. Y hay que... No, es una plataforma que hay que estudiar. O sea, a mí me han pedido muchas veces que hable de ciertas cosas de física y es como, es que no puedo hacerte un video de 1 minuto de eso, ni aunque, y ahora que tengo espacio para hacer videos de 3 minutos, ni en 3 minutos te explico eso. O sea, PBS Spacetime se demora 4 videos de 25 minutos cada uno. Poder explicarte, no sé, por la ecuación de Dirac, y yo te lo quiero explicar en 3 minutos, está complicado. Entonces, en ese sentido, yo estoy eligiendo algunos temas por sobre otros y los temas más profundos los intento dejar para lo en vivo, que es una de las formas que uno potencia los Claro. videos recién publicados en TikTok. Entiendo. Ya. Hablemos un poco del el magíster. Entonces llega al magíster proponiendo que vas a hacer investigación, pero no investigación de física dura, sino que investigación de comunicación de ciencia. Ya el solo hecho de decirlo y cómo lo describiste me da a entender, o me ayuda a entender en realidad la resistencia y la negativa que recibiste de varias universidades. Sí, o sea, en la misma Universidad de Conce les costó aceptarme, de hecho. Mi profe guía, porque uno tiene que postular al magíster del lado de Conce con profe guía ya elegido, me defendió y estuvo ahí, y algunos compañeros, ex compañeros del pregrado que me conocían, que están en el comité de selección, estaban ahí peleándola conmigo, así que ese apoyo fue finalmente lo que me permitió hacer el magíster, digamos. Si no, a buena y a primera no me habrían dejado. Qué bien, qué bien. ¿Tuviste que hacer los cursos que son mínimos del magíster igual, me imagino? Sí, totalmente. Ya. Es más, mi profe guía me dijo, ok, si tú vas a hacer un magíster y quieres enfocarlo a comunicación de la ciencia, no solamente vas a hacer los 3 cursos básicos que te piden, sino que vas a tomar un curso de cada área, de introducción a cada área, porque tú quieres hacer divulgación científica y tienes que tener, entonces tuve que tomar teoría cuántica de campo, tuve que tomar teoría de cuerdas, tuve que tomar teoría general de la relatividad. Entonces, como que tuve que hacer cada una de estas para poder tener al menos una entrada básica para poder comunicar ciencia de estas cosas. Al menos cuando me pregunten, saber más o menos decirle, mira, estudia para allá, por último. Entiendo, yo pensé que era mucho más complejo, o sea, mucho más simple cuando lo dijiste, pensé que te habían hecho tomar un curso de biología, un curso de química. Ya, No, no, en física, en área de física exclusivamente. ya, uff, Sí, sí. qué No, sí, intenso. los másteres de física son pesados. Sí, Te lo digo por sí, experiencia propia. sí. Y claro, porque uno en el máster tiene un año de curso y un año de tesis. Entonces, en el año de curso uno tiene que tomar los 3 básicos que uno los puede elegir, y son siempre mecánica clásica, mecánica cuántica y no sé, pues mecánica estadística o electrodinámica, una de esas dos. Y luego uno toma estos electivos que a mí me dijeron, no, tú vas a tomar estos electivos. Y luego además uno toma las especialidades que son lo que uno tiene que hacer con respecto a la tesis. Y ahí fue donde yo tomé cosas de sociología y de área más comunicación de la ciencia, digamos.
Perfecto. ¿Esos los elegiste tú por investigación propia? ¿Te Claro. asesoraste con alguien? Ya, ya, perfecto. O sea, claro, igual me asesoré con alguien para que me aceptaran la tesis. Tuve que convencer a un profesor del Departamento de Sociología de la UDECONCE que fuera también co-tutor o guía de tesis, que es el Entiendo. profesor Omar Barriga del Departamento de Sociología. Entonces, claro, al final, por cosas de la pandemia, tuve como 6 profesores de comité de evaluación de tesis. Fue estresante. Qué cuático, yo estaba aterrado con 3. No me imagino. ¿Cuánto tiempo duró esa ronda de preguntas? Como media hora, Ah, algo así. se midieron. Por suerte. Sí, se Ujú. midieron. Es que igual muchos preguntaron cosas que los otros también querían preguntar, por suerte. Entonces, sí. ¿Y tu investigación de tu tesis de magíster, qué título llevaba? ¿De qué Mi se tesis trataba? de magíster, sí, voy a parafrasearlo un poco porque siempre son un poco largos los títulos, pero era algo así como estudiando, no, comparación de las estructuras de comunicación de la ciencia, un análisis en base a un modelo basado en agentes. Perfecto. Sí. El Ya, paper fue un eso. poco más específico. Sí, justamente, porque hay algunos conceptos que se repiten en el paper. Está comparando las estructuras de storytelling. Ujú. Quizás tú puedes traducirlo al español mejor que yo, así es que hay una palabra. Claro, la idea del paper, básicamente, título más genérico, es Ujú. comparar cómo estructurar divulgación científica usando magia versus usando las historias a través de un modelo matemático de computación. Ese es como el paper para personas comunes y corrientes que no son científicos. Ya, Y perfecto. esa es la idea, digamos, como Súper. comparar cómo estructurar divulgación científica utilizando estos dos métodos. Ya. Vamos a hablar un poco más en detalle de eso en el siguiente bloque de grabación. Vamos a ir de lleno a la investigación de José, a la investigación de Magíster y este paper. Pero antes de eso vamos a hacer un break musical. Como a todas las personas que invitamos, le pedimos a José que escogiera una canción y él escogió Gravity de John Mayer. ¿Nos puedes contar por qué escogiste esta canción? Sí, por varias razones. Una, es buenísima, John Mayer es lo máximo. Dos, se llama Gravity y no sé, me gustan las canciones que tienen concepto de ciencia como nombre, más allá de que sean científicamente correctas o no, más allá de todo eso, me gusta como buscarles por qué lo usan, ese tipo de cosas. Y tercero, el solo de guitarra es simplemente maravilloso. Excelente. ¿John Mayer es quien toca guitarra o es otro John guitarrista? Mayer es quien toca guitarra y quien canta. Ah, ya, excelente. Entonces aquí se las dejamos por ustedes para que la disfruten. Gravity de John Mayer. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta en Quantum Astronomy, donde estamos conversando con José Illich, físico, mago y comunicador de ciencia. Tengo una pregunta antes de partir este bloque. Espero que no nos extendamos mucho en este tema. ¿Qué tan difícil es hacer magia a través de una plataforma remota como Zoom? No es fácil, se puede, no es que no se pueda, totalmente se puede. Existían conceptos de hacer magia por radio y por televisión mucho antes de que llegara la pandemia. El punto es que algo así como el 70% de los juegos de magia no se pueden hacer o el 50% no se pueden hacer de forma directa por una plataforma como esta, y se tienen que modificar como mínimo o directamente desechar. Entonces ahí muchos magos han tenido que replantear cómo hacer shows de magia. De hecho, tengo un muy buen amigo que es de estos magos que son un poco más artísticos. Igual es entretenido, no me malentiendan, pero tiene una mirada un poco más artística con respecto a su show. Y él decidió como, no voy a hacer magia hasta que salgamos de pandemia. Y logró mantener esa postura al menos un año, de que no hizo ni un solo show, y lo llamaban. Pero llegó un momento y dije, ya sabes que no, necesito el aplauso del público, ya no puedo seguir viviendo en esta miseria. Así que se soltó, pero sí. O sea, se puede. Yo hice un show hace poco de matemagia en Palau de Conce
así por Zoom, y está en YouTube por si lo quieren ver ahí en la plataforma de la UDECONCE. Pero se puede, no es fácil, pero se puede. Excelente. ¿Y eso, matemagia? ¿Existe desaparecer la X? Una wea así. Dice juegos de magia que tuvieran que ver con las matemáticas de una u otra forma, ya sea directa, interna o expositivamente. Por ejemplo, hago un juego donde consideramos el número pi, que es este número que los matemáticos creen que es completamente infinito y que nunca se repite ningún patrón. Y Claro. no solamente nunca se repite ningún patrón, sino que además utiliza todos los posibles patrones que hay en los números. Y si es así, uno podría transformar eso a texto por procesos del computador, y por lo tanto tiene todas las posibles palabras, y entonces por lo tanto tiene todo lo que va a ocurrir en el universo, todo lo que nunca va a ocurrir, todo lo que ya ocurrió, todo lo que nunca ocurrió, etcétera, etcétera. Entonces yo utilizo todo ese concepto para hacer una predicción, básicamente. Es como elige una carta y justo va a estar escrita en pi. Esa es como la idea. Pero claro, es un concepto matemático de fondo nomás. Qué entretenido. Estaba pensando en que esto sería bueno para mostrarlo ¿cómo se llama este compadre? El Iván Martín. Me suena, pero no me Sí. llega la imagen a la cabeza. Un amigo de Luis y de Fulgor. Un amigo que es comediante y matemático. Buenísimo. Cool. Sí, es una buena premisa, una muy buena premisa. Sí, yo intenté en algún momento, o sea, yo tuve ganas de hacerlo, nunca lo apliqué porque estuve un tiempo haciendo clases y quería también pues, tener el elemento sorpresa de la comedia ahí. Siempre resultó, pero era comedia a costa mía, no nada demasiado premeditado. Entiendo. Sí, la magia también, pues súper buen elemento para enseñar, yo creo, por no le quiero llamar misticismo para no sonar tan vendehumo, pero ese elemento cautivador, que puede servir para justamente contar una historia como lo hiciste tú, y de eso justamente entonces que se trata este paper que vamos a pasar a comentar. Oye, antes de comenzar con el paper, me gustaría hacer una pregunta, porque esta se la he hecho a todos los divulgadores que han pasado por acá. Y es, ¿por qué es importante hacer divulgación científica desde tu punto de vista? ¿Cuál es la contribución que hace? Qué maravillosa pregunta. Esta es una pregunta tan buena que literalmente hay artículos de investigación que intentan responder esa pregunta. En general hay varias razones. Una de las principales es porque el mundo en el que vivimos, los humanos dependen de la ciencia para sobrevivir. Si hoy en día sacamos la ciencia, hay una extinción humana por completo, porque nos gustaría pensar que somos capaces de sobrevivir sin la tecnología y la ciencia, pero en la realidad no lo somos. Fuimos capaces cuando éramos cazadores-recolectores o cuando, no sé, vivíamos en la Edad Media y estábamos mucho más ligados a poder, no sé, de una u otra forma cazar nuestra comida, pero hoy en día no podemos hacer eso. La gran mayoría de nosotros nos morimos de hambre fácilmente. Entonces, la ciencia y la tecnología son fundamentales para la supervivencia del humano. Y sin embargo, la gran mayoría de los humanos no tienen idea cómo funciona la ciencia y la tecnología. Saben más o menos cómo utilizar un celular, pero no saben por qué funciona. Y si no saben por qué funciona, no van a tener las herramientas para hacer otras cosas a futuro. El cambio climático se nos viene encima, necesitamos mucha más inversión en ciencia y tecnología y mucha más oído a los científicos que nos van a decir, y científicas por supuesto, que nos van a decir cómo salir de este problema. Y el problema no es crear la tecnología que nos saque de aquí, es mucho más profundo que eso, requiere trabajo desde las ciencias sociales hasta las ciencias más duras como la física. Entonces, escuchar la ciencia es súper importante. Y en general no se le escucha tanto, y no se le escucha tanto porque la gente no tiene acceso a ella. Para eso estamos los divulgadores y divulgadoras, para llevarle la ciencia a las personas y que las personas confíen nuevamente en ella como lo hacían, no sé, en el año 60 en Estados Unidos. Oye, importante eso que dices, que sin tecnología, vamos, somos inútiles. Y de verdad pasa, o sea, a mí se me corta el wifi y cago, así como que no sé hacer nada sin wifi, no puedo pedir comida, me muero de hambre. Totalmente, Pero... o sea, no nos podemos ni entretener si se corta la luz. La mayoría dice, ok, prendo una vela. Y
y si no tenés la vela, ¿qué haces? Fuiste bueno, te aburriste toda la noche. No, y como dices, en general todo lo que nos rodea se vuelve una caja negra si es que no conoces ciencia ni tecnología, ya sea la misma naturaleza o todo lo que tenga que ver de lleno con la mano del hombre. Totalmente. También a mí me gusta, o sea, la respuesta que tú diste es muy parecida a la que yo doy siempre, Ujú. y que también la gente entienda que la tecnología no nace de forma espontánea, porque eso es lo que también le agrego, que están acostumbrados Totalmente. que como que un iPhone, creen que ponen dos iPhones juntos y tienen un bebé y es un iPhone, no sé, más avanzado la nueva gama, cuando no es así, po. Totalmente. No, totalmente. Y también está el hecho de que hay algo que mucha gente no lo toma como algo valioso, pero realmente lo es, que es simple hecho de satisfacer la curiosidad. La Ujú, razón por la que hay gente hablando del horóscopo en la tele es porque esa curiosidad de cómo funciona el universo no está siendo satisfecha por la ciencia, por la divulgación científica. Si tú pones más divulgadores científicos en la tele, mi hipótesis es que los pseudocientíficos van a ir rápidamente decayendo en la televisión. claro. ¿Por qué? Porque tú estás satisfaciendo simplemente la curiosidad de las personas. Esa es una cosa que es importante, que hay que gastar dinero en ello, de la misma forma que necesitamos satisfacer las ganas de entretenernos. Es la divulgación científica, su área de competencia, su economía es la entretención. Nuestros competidores no son otros científicos, no, nuestros competidores son el cine, el teatro, la televisión, porque contra ellos tenemos que competir cuando nos enfocamos a interactuar con nuestro público. Ujú. Y no solamente para agregar un poco más, que estoy muy de acuerdo, no solamente la curiosidad, sino que a la gente no le gusta la incerteza. Entonces, toda esta pseudociencia llena muchos vacíos de inseguridad e incerteza, porque la Total. gente al no saber cómo se conectan las cosas, cuáles son los efectos causales, creen que, por ejemplo, eh, porque un planeta aparentemente en el cielo está moviéndose para el otro lado, le fue mal, po, cuando no tiene causa ni efecto. Entonces, de más que están ligando un montón de weas como, puta, si no me como la comida me va a caer un rayo. No sé, un ejemplo muy, muy burdo y absurdo. Por Ujú, supuesto, totalmente. Aparte que la ciencia es un excelente método para navegar el mundo en el que vivimos. Entonces, claro. si nosotros no tenemos, nosotros personas comunes y corrientes, no tenemos acceso al conocimiento de cómo funciona la ciencia, podemos no vacunarnos. Y eso es malo para la salud directamente. Entonces, confiar en la ciencia es literalmente una forma de tener una mejor calidad de vida. Claro. Súper, perdón. Perdón, muy bonito ese El sonidito como silencio. lo ponen. Sí. Es para, no, es la pausa dramática para que quienes nos escuchan tengan la opción de profundizar, interiorizar todo eso y después crearse su propia idea de por qué consumen también comunicación de ciencia. ¿Es por Totalmente. los Un mismos abrazo a todos motivos que los por lo que lo oyentes. hacemos? Sí, sí, eso. Un saludo a quienes nos escuchan. Muy importante lo que hace José. Claro, la idea de eso es que se vaya entendiendo de por qué es importante que se haga difusión de ciencia y que en algún momento exista gente que pueda vivir de eso, o sea, en el sentido que se dedique 100% a eso y cada vez ir mejorando las formas que se van a entregar los conocimientos a la gente. Porque estas Totalmente. generaciones, me imagino, bueno, tú estás mucho más metido, pero la mayoría, gente que partió hace mucho tiempo, y etcétera, muchos lo hemos hecho de forma amateur. En el fondo no sabemos cómo nos enseña, aprendimos ciencia y de ahí de a poco, ensayo y error, aprendiendo en el camino, se va diciendo. Es Entonces, si que alguien, así es nomás. claro, Aquí en Chile, al menos en Latinoamérica, es así, no te queda otra. claro. Y como dices, poca gente puede vivir de eso. Tienes que buscar cosas alternativas. Patreon, por ejemplo, o en el caso de Simón, su OnlyFans de pies que creo que ya no va a correr. Ya. Continuemos, lo siento. Está bien. Me Está bien, llegó está bien. competencia. Oh.
Lo tenía guardadito. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar de este paper que muy gentilmente José comparte con Luis y conmigo porque está detrás de una barrera de pago, si es que la memoria no me falla. Exactamente. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso yo creo que da para otro capítulo completo aparte. Totalmente. Pero si lo necesitan acceder a cualquiera de nuestros oyentes, no se les vaya a ocurrir meterse a Sci-Hub y poner el DOI del paper. No se les vaya a ocurrir hacer eso, porque ahí les va a aparecer de forma gratuita en PDF, llegar y descargar. No se les vaya a ocurrir hacer eso. Por favor, espero que no lleguen a esas medidas tan desesperadas. No, por supuesto que no. Entonces aquí el paper que tú habías comentado recién, estás como autor principal junto con Fernando Izagurrieta y aparte está Ignacio Ormazal y Hernán Astudillo. Exactamente. Forman parte de la Universidad de Concepción Ujú. de física y aparte Grupo Sistemas Complejos, que es un grupo de la Facultad de Física, me imagino. Sí, sí, es de la misma facultad de física, uno de Ya, los grupos de súper. investigación. Entonces, uno de los conceptos que estaba mencionado en tu tesis también es el modelo basado en agentes. ¿Nos puedes explicar Ujú. qué es eso? Ok, a grandes rasgos la idea es que tú creas un mundo virtual donde cada agente interpreta a una persona, usualmente. Pueden no ser personas, pueden ser otras cosas. Entonces, tú lo que haces es que les pones reglas simples de interacción o de respuesta entre estímulos, que el estímulo es el ambiente, el código, esto es todo de computador, ¿ok? No es que estemos detectando luces ni nada del estilo. Tú, los estímulos también los programas. Entonces tú les Ujú. pones estas respuestas simples a estos estímulos y ves cómo los agentes van interactuando, ya sea entre ellos o con el ambiente o con ambos, y cómo esto genera diferentes patrones o genera diferentes resultados. La idea que tú quieres hacer es un poco modelar el comportamiento ya sea humano o el comportamiento de masas o el comportamiento de diversas cosas. Esa es la idea de un modelo basado en agentes. Se utiliza mucho en economía y en sociofísica y en econofísica. Se utiliza mucho, mucho. Se crearon por allá por la Universidad de Chicago hace unos años atrás. Perfecto. Tuvimos aquí también una invitada, Constanza, creo que Farías era su apellido. Sí, Sí, eso, que se conoce en redes sociales como Coti Condensada, que estuvo hablando ella de sociofísica. Esa es su investigación en este momento. Así que ese capítulo está bien interesante para quienes quieran profundizar un poco más en el tema. Ya. Y luego Ujú. hablamos de un concepto que esto no me queda claro si es un concepto que es propio de la revista o no, que es Public Understanding of Science o el entendimiento público de la ciencia. No sé si es que Es el hay otra concepto más traducción. amplio de divulgación científica en cuanto se habla de la investigación de la divulgación científica. Ya, Muchas veces se utiliza el concepto de entendimiento público de la ciencia. súper, Y por eso la revista se llama así directamente. excelente. Y habla de tres modelos que hay de entendimiento público: déficit, Ujú. diálogo y participación. Totalmente. Sí. ¿Cuáles son a grandes rasgos estos modelos? Estos tres modelos son los tres modelos teóricos sobre cómo uno divulga ciencia, ¿ok? Sobre cómo Ujú, voy a trabajar lo que sea que estoy divulgando. ujú, Y tienen una pequeña correlación con como la historia, como con el tiempo. Y actualmente se recomienda utilizar los últimos dos y no el modelo del déficit. Esa es la ujú, idea. Pero ¿cuáles son los conceptos? El modelo del déficit es: yo soy divulgador, ustedes son mi audiencia, yo imagino que ustedes no saben absolutamente nada del tema del que voy a hablar, ujú. yo soy una especie de profesor que les voy a llenar sus cerebros de conocimiento. Esa es la idea. Esa no es una buena idea, así no es como funciona el mundo en la realidad. Pero es Ujú, como se divulgaba ciencia hace mucho tiempo atrás y por eso nace esta interpretación de la divulgación. Y es como también mucha gente sigue divulgando ciencia. Entonces es un modelo que todavía existe y que se ujú, quiere, entre comillas, eliminar, pero cuesta mucho. Luego está el modelo del diálogo, donde también se le conoce como modelo contextual. La idea es: yo les voy a hablar de un tema, pero yo asumo que ustedes ya saben cosas. Entonces, tengo que trabajar desde un diálogo con ustedes de partida, ya pensar que ustedes saben cosas y cómo lidiar con lo que sepan, que puede ser correcto o incorrecto.
Ujú. Y idealmente siempre fomentar el diálogo, ya sea durante, a priori o a posteriori de la actividad de divulgación científica. Cosa de que si hay dudas se resuelvan, esa es la idea. Entonces, por eso al menos como mínimo, si uno hace una charla, que hayan preguntas. Y mientras más mejor. Y variado. Y luego está el modelo de la... Perdón, que Dime, haya dale, dale. preguntas de tu parte o de parte del Del público, público. del público, Ya, del ok. público, que haya un acceso al diálogo, siempre, Ujú, siempre. Y mientras más como en el... Esto, por ejemplo, es una divulgación en torno al diálogo, al menos con ustedes, estamos conversando, salen preguntas, se responden las cosas. ujú, Y luego está el de la participación, donde ya el MIM, no solamente hay una actividad de divulgación científica donde puede estar alguien del mismo un monitor hablando de la exposición, sino que la exposición es además interactiva. Tú ujú. puedes trabajar y experimentar la ciencia directamente. Esto tiene mucho que ver con lo que hace Explora últimamente con las ferias científicas, donde Ujú. cuando no era pandemia, uno podía ir y experimentar con los diversos stands, etcétera. Eso es el modelo de la participación. El modelo de la participación y el diálogo muchas veces se cruzan y son ambos igualmente recomendados y todo depende de la actividad que uno esté haciendo. Si uno solamente se queda con esto de pensar que el otro no sabe nada y tratarlo como un ignorante, suele suceder que no es tan útil. Claro, claro, porque la gente tampoco quiere que la traten así. Claro, claro. Ujú, Es ofensivo directamente. ujú. Entiendo. Súper. Ya, y en ese contexto, entonces, tú en este paper se presenta que en la mayoría, o que muchas veces se presenta la comunicación científica en una estructura que es de contar una historia. Sí, sí, Ya, yo totalmente. eso lo asocio al tiro con cómo se contextualizan, cómo se desarrollan las charlas TED, por ejemplo. Por ejemplo, Las charlas TED son totalmente. muy contar una historia. Sí, totalmente. Ujú, Aunque la charla TED en sí misma tiene una estructura no exactamente igual a la estructura de una historia. De ujú. hecho, hay un libro que es el libro de cómo hacer una charla TED, escrito por el tipo que organiza las charlas TED, así directamente. Y te Ya. da una Ujú, estrategia para hacerlo. Parte de esa estrategia es pensar una historia, pero no es lo único. Tiene una ok. estructura más profunda que esa. Súper Ujú. interesante el libro. No se les vaya a ocurrir buscarlo digital en internet, por supuesto que no. La librería Génesis. Claro, no Sí. se le ocurre ahí la librería Génesis. Bueno, en las historias actualmente son altamente recomendadas en divulgación científica como un buen medio para divulgar ciencia. Y Ujú, suelen compararse con cosas que no son historias, como por ejemplo, las historias son más útiles que una lista de datos. Y es como, sí, obvio que son, o sea, no espero que sean más igual de buenas que una lista de datos, ¿cachai? Como que ujú, es un poco obvio que son mejores. Entonces, a mí eso me parecía razonable, pero lo que me generaba un poco de duda es que, ¿cuál historia es mejor? Hay muchas formas de contar una historia, ujú. muchas. Literalmente hay docenas de formas de contar una historia. Estructuras formales que los guionistas y escritores estudian y utilizan. Está la clásica común y corriente del camino del héroe que ya se ha ido trabajando más, pero está la clásica de las películas de Hollywood comunes y corrientes de Duro de Matar, Lo Rápido y Furioso, etcétera. Ujú, Pero hay algunas mucho más complejas, como Pulp Fiction de Tarantino o algunas ujú. películas de David Fincher, que son mucho más complejas, por decir cosas que todo el mundo ha leído, o sea, ha visto. Entonces, eso en divulgación científica, específicamente en el área de investigación de la divulgación científica, no se discute tanto. Se dice, utilicemos las estructuras de la historia. Yo soy Ujú, como, vale, pero ¿cuál? ujú. Entonces yo sentía que faltaba un poco más de ponerle número a la cosa, como dicen por ahí en física. Ujú. Y, y fue eso lo que empecé a cuestionar. Por ahí entré. El tema de no me termina de convencer. Y desde un punto de vista completamente teórico, de análisis más práctico, las historias en sí mismas lo que buscan es que tú te dejes llevar por ella. Cuando tú ves a Superman volando en una película, tú nunca estás pensando, es un actor, obvio que no puede volar. Tú estás pensando, ah, sí, ese es Superman y vuela. No lo dudas. Es, de hecho,
yo sospecho, y es una hipótesis que no tiene ningún fundamento de fondo, ¿ah? Pero yo sospecho que una de las razones por las cuales la gente cree cosas científicas de forma incorrecta, porque en las películas las muestran como reales, que se sienten reales porque la historia no te hace dudar de ello. Por ejemplo, los famosos 21 gramos del alma, que es una película. Todo ese tema de que el alma pesa 21 gramos nace de una película y la gente lo Sí. cree y se le olvida que está viendo una obra de ficción. O que con ¿Por la qué? mecánica cuántica podéis viajar en el tiempo, como la Porque última película de los Vengadores. exactamente, como que no lo dudan. Entonces, por ahí está ese tema de que lo que la historia quiere es que tú te dejes llevar y suspendas el descreimiento, o sea, suspendas tu capacidad de no creer en las cosas. Eso le pasa también a la gente que ve películas de terror, po. Los que Claro, sienten empatía con el personaje, se sienten ahí y totalmente, olvidan de que es una película, se cagan de miedo. En cambio, hay totalmente, gente que nunca puede empatizar con eso y son fome las películas de terror. totalmente. En ¿Mm? ese sentido, la magia es lo opuesto. La magia busca que tú nunca suspendas tu descreimiento, tú siempre estés con un pie en la tierra diciendo, no, pero es que espérate, esa persona no puede volar en la realidad. ¿Cómo está Claro. volando? Necesita que haya una duda inherente, por mucho que no la termines de procesar, tiene que estar ahí. Entonces, por ahí yo dije, quizás la magia sirve un poquito para la ciencia, porque la ciencia de una u otra forma lo que busca es que tú te acostumbres a dudar de cosas, te acostumbres a ser escéptico de forma más natural. Claro. Entonces pensé que quizás por ahí hay algo. Ese fue como el punto de partida. Qué buen enganche, ¿eh? En todo caso, también es una forma que creo que tienen los científicos de ver las películas también, po. O sea, sí, totalmente. Sí. Totalmente. ¿Cuántas veces le ha pasado que la película tiene reglas especiales porque una película es fantástica y ustedes dicen, ya, ok, tiene reglas especiales, pero rompen sus propias reglas y ustedes se salen de la película? Sí, po. Sí. Sean Sí. consecuentes con sus weás, po. Exactamente, exactamente. Sí, eso le pasa mucho a los científicos y científicas. Claro, por ejemplo, en Star Wars, cuando Leia, en esta última, quedó a la deriva en el espacio y se congeló, fue como, no, ya, po. Eso es otro mito que supongo que se propaga, que la gente cree que se va a congelar en el espacio. Claro, bueno, en Avengers Endgame también, no, Infinity War, cuando se van al espacio con Tony y Doctor Strange y Spider-Man, Mau creo que se llama el personaje, Ujú. sale volando de la cápsula usando como el concepto de la película Alien Ahí queda y congelado al tiro, se ¿verdad? congela Sí. al tiro, ¿sí? Claro, Y es como, puta, iban tan bien. sí. Perdón, pucha, iban tan bien. Eh, Pero igual lo discutimos un momento con Simón. Por ejemplo, la princesa Leia. Si tú pones lo que de verdad pasa, que se va a inflar como un sapo, es poco estético, Horrible, no, probablemente. Porque totalmente. es más digno que se congele que, que se vuelva Totalmente. Java de Hat. No, totalmente, totalmente. Y ese tipo de licencias artísticas las entiendo un poco más. O sea, podrían no haberla congelado y haberla dejado estática. Claro. Pero ese tipo de cosas la entiendo un poco más. Pero cuando veo Gravity, por ejemplo, y veo que tienen que matar a George Clooney, pero lo matan de la única forma que es científicamente incorrecta. De todas las formas que pueden matar a alguien en el espacio, eligen la única que la solución era simplemente un pequeño tironcito para salvar a George Clooney. Es como, la película se llama Gravity, es como, tanto dolor. O la fuerza del amor. Claro, la fuerza del amor Interestelar. interstellar, Oh, qué dolor esa no. weá, qué dolor esa weá. Iban tan bien. No, iban tan bien. Por eso, nunca vean películas con alguien de ciencia. No, no lo hagan. Sí. Sí, Ya. mira, yo he visto Jurassic Park con Simón. Bueno, ese no, No, no con era. Oh, los con el dinosaurios pato, tenían sí. pluma. Oye, el tiranosaurio no era así. Básicamente. Sí, sí, sí. Ya. En fin, volvamos entonces a la magia. Ujú. Ya, entonces, ¿cómo se estructura un acto de comunicación científica como un truco de magia? O como un acto de magia. Claro, lo que yo pensé, dije, no, primero que nada,
así como en historias hay muchas formas de estructurar una historia, y dentro de las estructuras conocidas, la decisión de cómo específicamente aplicarla va a ser una cosa un poco artística hasta un punto, así como depende de cada persona. Entonces igual hay siempre un cierto nivel de sesgo, sí o sí. En la magia también hay varias formas de estructurar la magia, eso está claro. Está la forma interna de cómo yo estructuro un juego de magia directamente, que tiene una estructura muy, muy estudiada, pero también está la forma en cómo yo estructuro un show de magia. Y eso también hay varias formas, y nosotros optamos por una específica que nos pareció más fácil de trasladar a la magia. Pero otro investigador podría elegir otra y está bien, nosotros estamos simplemente comparando algunas versiones y nos gustaría expandir más en trabajo futuro y poner, no sé, 25 millones de versiones. Pero por ahora hicimos una para empezar. Y la estructura está dividida o está basada en cómo mantener la atención. Esa es la idea. Y no usa juegos de magia, porque es una estructura en torno a cómo trabajar un concepto y no necesariamente te pide que hagas juegos de magia. Y esto era importante para nosotros porque finalmente la idea es que divulgadores puedan agarrarla y usarla sin saber magia, que esa es como la parte básica. Entonces, primero, el primer paso desde este punto de vista es captar la atención, y todo esto está pensado para charlas de divulgación, desde ahí partió, ¿ok? Recordemos siempre que en ciencia todo es siempre muy específico. Eventualmente esto podría ser trasladado a podcast, no lo sé, pero como idea lo trabajamos con charlas de divulgación porque es lo que más conocíamos, es lo que más experiencia tengo yo. Entonces la idea es, tú partes con un opener donde de forma muy rápida todo tu objetivo es captar la atención, por como sea, lo que más intenta es captar la atención. Luego del opener, tú entras a la introducción, donde empiezas a explayar el tema principal. Pues el tema principal de la charla puede igual estar de una u otra forma expresado en el opener, pero no es obligatorio. En la introducción ya tienes que expresarlo, pero sin ir muy profundo. ¿Por qué no tienes que ir muy profundo? Porque, al menos esta estructura, sospecha, tiene como hipótesis que la audiencia no te conoce, a menos que sea el Neil deGrasse Tyson, pero en general la audiencia no te conoce. Lo que significa que lo primero que va a estar haciendo la audiencia es ver cómo te mueves, cómo hablas, cuál es tu tono de voz, cuáles son tus ritmos, cómo estás vestido. Está adquiriendo un montón de otra información además de lo que tú le estás diciendo. Entonces, al principio, despacito por las piedras, empiezas con las primeras metáforas, pero de forma suave. Luego de que pasas ese tema, entras a lo que nosotros le llamamos el pleno. Todos estos nombres vienen desde la estructura misma de la magia. A lo que se llama el pleno, donde en el pleno básicamente ya puedes explayarte y dejas tu punto principal con lo más claro que puedas, con todas las metáforas que se necesiten. Como en este punto ya te estás explayando un poco más, es esperado que la atención de la audiencia empiece a decaer en el tiempo. Debido a esto, llega un momento donde tú pones un break. Ese break es corto, lo que busca es cambiar la sensación del momento. Entonces puede ser un cambio en estilo, por ejemplo, de algo dramático a algo cómico, en emociones, en, no sé, por ejemplo, en vez de hablar, pasar a hacer algo musical o un video o cualquier otra cosa. Hacer algo que sea distinto a lo que se está haciendo. Un break que sea como un balde de agua fría al público. Con ese break los vuelve a enganchar y te das un segundo espacio de explayar, que sería como el pleno, pero un poquito más corto, donde ya empiezas a cerrar tu tema. Este espacio se llama el break, el pleno, la confirmación, donde estás confirmando la premisa, cerrando las cosas. Y luego de esto viene el final. El final busca superar todas las expectativas. Es como la idea cierra con un bombo y platillos de los shows de cualquier cosa, esa idea. Superar las expectativas, ya si por ejemplo tienes un experimento bacán, lo haces ahí. Si tienes más de uno, bueno, pero si el más bacán lo hace al final, los temas más cool, todo al final así, fuerte, generando que el público quede arriba, 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 arriba. Y como el público queda arriba, 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 y es el final, lo que naturalmente debería ocurrir es que con el final se genere el aplauso espontáneo, no tengas que forzarlo ni mucho menos. Y, por supuesto,
después de eso el público va a quedar muy arriba. Y como va a quedar muy arriba, tú lo tienes que ayudar a bajar. Y para eso está el +1, que básicamente es una sesión de preguntas, un acceso a resolver todas estas ganas de conversar lo que acaban de vivir que tiene el público. Entonces está todo trabajado desde un poco lo que el público está sintiendo y como dónde está la atención de ellos, y no tanto en la historia de lo que uno está contando. Uno podría, por ejemplo, tener pequeñas historias en cada sección y no es una gran estructura de una sola historia. Uno podría ni siquiera tener una sola historia. Entonces depende un poco de lo que uno busca. Pero esa es la estructura en general. Entiendo, qué interesante. No sé si Luis quiere comentar cómo se compara esto con, por ejemplo, lo que él ha hecho de los talleres de comedia y comunicación de ciencia. Sí, de hecho lo anoté ahí en mi hojita de apuntes, que dijiste que al principio la idea es que partas como tranquilo porque la gente está recibiendo mucha información extra aparte del contenido que les quieres dar. Ujú, Pero pasa que en el stand-up, cuando ujú. nadie te conoce, tú tienes que captar la atención de las personas, po. Entonces ahí Totalmente. tú partes con un chiste fuerte, una premisa, así como aquí estoy yo para que te pongan atención, Ese es tu como opener. para que no le... Sí, pues, Sí, po. exacto. Yo hablo de la La... introducción, después del opener. Tu parte Mm. Ah, ya, fuerte y después va con calma. Pero claro, ya, tú buen en punto. la comedia, claro, entrés con el primer chiste duro, bueno, y después puedes bajar un poco la idea. Bueno, al menos esa es El la idea de la ritmo, estructura. No estoy ¿cachai? diciendo, no estoy diciendo que eso se tenga que hacer en comedia, pero en este caso tu parte es Es fuerte, totalmente de acuerdo. Claro, lo que pasa que en comedia es que si tú, bueno, el chiste, la estructura más base es premisa y remate. La premisa Claro, es todo lo que necesitáis para que el remate sea gracioso. totalmente. Tú te alargas mucho con la premisa, te comprometes mucho con un remate. Y al principio no toda la gente está dispuesta a escuchar una premisa muy larga. Entonces tenéis que ir con el Totalmente. chiste corto, rápido, etcétera. Si no, te va a pasar lo que le pasó a la Jani Dueñas. Totalmente. Y en este caso, claro, tienes que partir con un opener y ahí, como dices tú, viste al tema de intro. No sé si te has tenido alguna experiencia tú poniendo en práctica esto, así como O si te ha sea, resultado mejor. sí, yo estructuro todas mis charlas en general, algunas no, pero estructuro todas mis charlas en torno a esta estructura, porque, porque antes de siquiera proponerla para estudiarla, quería saber si al menos a mí me funcionaba. Claro, Y a mí y a Fernando Isaurieta, que está en el paper también, nos ha funcionado. Yo le dije, antes de que decidiéramos estudiar, le dije, oye, mira, estoy estudiando traspasar esta estructura a la divulgación científica. Te la enseño, pruébala, dime cómo te fue. Y él me dijo, weón, me funcionó perfecto. ¿Cachai? Así me encantó. Pero claro, es una experiencia subjetiva de una sola persona y eso no vale como evidencia de nada, por supuesto. Pero al menos nos dio un poquito de esperanza para poder estudiar la cuestión desde un punto de vista ya más académico. La idea es hacer estudios con doble de estudios de control con doble ciego, con un montón de divulgadores, con un montón de estructuras y ver cómo reaccionan los públicos, etcétera. Esa es la idea, pero eso vale un montón de plata. Entonces, claro. por ahora con computador. ¿Y hay alguna charla en particular que se te venga a la mente donde existe algo más muy llamativo en la introducción y después algún cierre especial que le hayas dado? O ¿Alguna sea, por experiencia? ejemplo, por no ser autorreferente, Fernando hizo una charla donde él entra vestido de Darth Vader. Ya, Entrar vestido de Darth Vader ya es un opener, ya es suficiente. Ya es, todo el mundo está prestándome atención porque estoy vestido de Darth Vader, ¿cachai? Digo un par de cosas que pueden ser chistosas o casi da lo mismo, porque cuando uno hace divulgación científica, ser chistoso es infinitamente más fácil, porque nadie está esperando que seas chistoso. Esa es claro. la gracia. Entonces, muy rápidamente captan la atención. Yo he hecho charlas de divulgación científica donde simplemente, debido a que soy mago, puedo darme el lujo de que entro, por ejemplo, y hago como que se me perdió el clicker y prendo fuego y aparece el clicker. Es, un, es una broma, pero ya prendí fuego en escenario, tengo todas las miradas del público en mí. Y si alguien se lo perdió, la persona al lado le dice, no, ¿cachaste? Y voy a tener a los dos ahí.
Entonces, Claro. son formas rápidas de agarrar la atención. Hay gente que he visto que entra con música y ya está, tengo un poco de atención. Hay técnicas sencillas, estas son ultra rápidas, por supuesto, se puede ser un poco más lento, pero la idea es que dentro del primer minuto ya estés con la atención encima tuyo, digamos. ¿Y tú, Simón? ¿Has Ay, seguido más o menos yo una estructura así en esto? probablemente varias veces. Me acuerdo de una que fue un chiste muy malo, pero afortunadamente funcionó. Que necesitaba que funcionara muy bien porque estaban saliendo algunas cosas medio mal. Era justamente un evento esto del Observatorio Andino y era un evento para gente de LAN Chile. Ahora bien, el Observatorio Andino está en el camino a Farellones, está en camino, o sea, está en la falda de una montaña. La gente llega en auto, yo los saludo y en mi cabeza pensé el chiste, me pasó eso de que a medida que lo estaba diciendo me reía del contenido, muy poco profesional. Les dije a la gente, pensé que iban a llegar en avión, porque eran de LAN. Sí, pues, Y era imposible, obviamente, que llegaran en avión por las características del terreno y pensé que esa desconexión iba a hacer que fuera divertido. Al final se rieron por lo fome que fue, pero sirvió al menos para romper el hielo. Y después de eso claro. seguí con la charla astronómica y todo eso. Eh, pero es es al menos la ocasión que recuerdo donde tuve eso, el opener y después la estructura más clásica. Aquí Claro. Ya. Don Fulgor dice entrar en calzoncillo a lo Walter White. Mira, eso es una buena. No, Los pero youtubers, eso se puede malinterpretar de muchas maneras en mm, realidad. Así que Sí, no están los tiempos para... no, no, en no. el 95, quizás. Los youtubers como Veritasium ujú, parten con ellos no hacen humor, por supuesto, pero ellos parten con el tema del video de fondo como a lo que quieren llegar al tiro. Si tienen un ujú. experimento, parten con ese experimento al tiro, porque en YouTube tienes que agarrar la atención muy, muy, muy rápido. Claro. Y ellos hacen un especie de opener asociado a YouTube, que en el cine muchas veces, por ejemplo, no sé si vieron la película que salió recién en Amazon que se llama La Guerra del Mañana, que no la recomiendo, pero esa película parte con una escena de acción al tiro, que es Ujú. completamente ilógico partir con esa escena de acción desde el punto de vista de la trama, del por qué, pero parte con la escena de acción porque agarra la atención y es tan simple como eso. Claro. Y ese es un clásico, empieza fuerte, no es solamente de la magia, es súper común. El punto es que las historias además tienen que lidiar con personajes, entonces tenéis que hacer que los personajes además sean, ¿cómo se dice? Relatable, tienen que ser como, tenéis que poder identificarte con ellos y tienen otra además set de estrategias para hacer eso. Eh, Claro. Por ejemplo, yo igual parto con chistes, pero dentro de mi círculo me conocen por los chistes de humor negro. Entonces, es bastante disruptivo. Hicimos en Intrinsical una cervecería o una vez el podcast en vivo. Y Simón mm. empezó así como para calentar el ambiente. Ya, no sé. Cualquier cosa, Y- un chiste. sí, claro, chistecito. Empezó a decir ya va a entrar en calor. En Marte, ¿quién de los dos creen que se iría? Como va a votar. Ya, Luis o el Claro. Simón. Yo dije, ya, a ver, si se cae un platillo volador y están los cuerpos de la extraterrestre, ¿quién tendría sexo con los cuerpos? Ya, esa fue Está bueno, está bueno. partida Claro, y así. ese agarráis la Pero atención al tiro. había uno que recuerdo que también tenía la estructura que menciona, que cuando me invitaron a hacer una charla, porque el horóscopo es una farsa. Ujú. Entonces les dije, ok, como científico voy a experimentar esto, voy a aprenderlo y vamos a resolver con el experimento acá si funciona. Entonces antes en la inscripción le pedí a cada persona su fecha de nacimiento para Claro, hacerle la carta y se la entregué personalmente, pues le hice el efecto Forer. Y dice que claro, todos con leyó la la misma. carta, claro, pues, o sea, la leyeron en silencio, les pedí que la evaluaran, obviamente 8 de 10 todos, y les pedí Claro, que eran y eran todas iguales, pues. Y ahí quedaron enganchados, así como ya, vamos a ver, clásico. una de las mil razones más por qué esto no funciona.
Totalmente, totalmente. Buenísimo, me encanta. Claro, partir fuerte es siempre una buena estrategia. Y bueno, el resto de la estructura está en torno un poco a esto de la atención y viene de la magia. Y esto fue lo que nosotros estudiamos a través de este como modelo matemático, que por supuesto es solamente un estudio de un modelo matemático. Esto no tiene evidencia con datos duros de personas. Necesita esa evidencia. Pero al menos el modelo matemático no nos traicionó, digamos. Al menos el modelo matemático no nos dijo, sabéis que están haciendo puras tonterías, por decirlo más libremente. Así que al menos sugiere que es una buena idea hacer el estudio en persona. Por lo general, esos modelos matemáticos sirven como buenos predictores para el mundo real. Al menos esta es hasta donde nosotros sabemos, es la primera vez que se utiliza en divulgación científica un modelo basado en agentes. Ok. Pero sí se ha utilizado en otras áreas, en educación. De hecho, los chicos del grupo de sistemas complejos de la UDECONCE lo utilizan, no el mismo modelo, pero utilizan modelos basados en agentes en educación, con buenos resultados. Y se han utilizado en economía y en sociofísica muchas veces. Hay estudios con modelos basados en agentes que más o menos modelan súper bien cuándo debería aparecer una manifestación pública de gente protestando en la calle, según cuánto disgusto hay entre los agentes y cómo este disgusto se esparce a lo largo y tiene estos agentes especiales que son como los líderes. Trabajando sobre eso se ha modelado bastante bien como lo que pasa en la vida real. Entonces no es una mala idea utilizar un modelo de agentes para estudiar a las personas de una forma simplificada, por supuesto simplificada. Claro. Y nosotros esperamos que con este estudio más gente del área de la comunicación de la ciencia considere utilizarlos, porque hacer estudio en persona es re caro. Entonces, si vaya a gastar la plata, quizás te conviene primero hacer el estudio con modelo de agente y ver si es que vale la pena gastar la plata en esa área. Exactamente. Y el éxito de las distintas estructuras, ustedes lo miden aquí en el paper en base a el tiempo de atención y un nivel de entendimiento. Sí, sí, eso es cierto, porque al final es difícil, hay muchas cosas que uno podría medir en cuanto a una actividad de divulgación científica. Uno podría medir cuánto más la persona se interesa por la ciencia, pero desde un punto de vista práctico matemático, eso no es algo como que uno puede poner en un modelo matemático. Lo que uno puede poner son cosas como aprendizaje o información entregada, porque son bits, son datos, es unos y ceros, eso es más sencillo. Entonces nosotros trabajamos desde ese punto de vista, que es un poquito más educativo, pero que de una u otra forma, igual la divulgación busca enseñar un poco, no es su principal objetivo, pero es uno de sus objetivos. Entonces lo medimos en torno a eso y por supuesto en torno a cuánta atención tienen estos agentes a lo largo del tiempo. Es importante destacar que aquí estamos solo estudiando la estructura. Si el tipo es además carismático, seguramente esto va a aumentar. Si el tipo tira chistes durante la charla, seguramente esto va a aumentar. Pero esto solamente es lo que aporta la estructura, al menos desde un punto de vista teórico-matemático. Claro. Claro. Qué buena, qué interesante. No había pensado en esa. Perdón, me quedé con algo que lo que dijiste recién, en la aplicación que puede tener para hacer una prueba de un sistema antes de implementarlo. Porque muchas veces, bueno, aquí hablamos de ciencias naturales, ciencias básicas, entonces nos falta esa parte de cómo esto se puede aplicar después en la vida, entre comillas, en la vida real. Esto tiene una aplicación mucho más directa. Y ustedes comparan después con otras estructuras que aparecen estoy viendo la figura 2, aparece estructura magia, Vogler, Hartman, Aristóteles y Test. Claro. Que esas son distintas historias, como lo que decías tú del camino del héroe y otras. Claro. La historia de Aristóteles, la estructura de Aristóteles es la que te enseña en el colegio. Inicio, desarrollo, final. Eso es. ¿Por qué la pusimos? Porque por lo que encontramos hay algunos papers de divulgación científica donde utilizan eso como una estructura, como la historia. Como que dicen, esto es una historia porque tiene inicio, desarrollo y final. Entonces dijimos, bueno, ya, si la utilizan, lo ponemos. Luego pensamos ponerle la estructura de El Camino del Héroe, pero no la quisimos poner porque el mismo libro del Camino del Héroe, El Héroe de las Mil Caras, dice que la estructura no es... Todos los pasos son obligatorios para la historia y algunas tienen más y otras tienen menos. Entonces es muy difícil decidir si son los 12, si son 11, si son 10. Entonces lo que hicimos fue utilizar dos estructuras que son
bastante exitosas hoy en día, que están basadas en ella. Que son la de Vogler y la de Harmon. La de Harmon es la de Rick and Morty y la de Community. Dan Harmon creó esa estructura en base al Camino del Héroe. Entonces usamos la de Dan Harmon. Y la de Vogler es también muy famosa, que es el viaje del héroe. Le cambió camino por viaje, pero el viaje del héroe de Vogler, que básicamente es la estructura que se hizo famosa en Disney durante la época dorada de Disney, de las películas de animadas, y de ahí se esparció por Hollywood. Entonces, nosotros utilizamos esa porque es una estructura muy famosa. Podríamos trabajar más, podríamos utilizar la del Save the Cat, la de Robert McKee y un montón de otras más, pero al menos elegimos esas dos. Y el test es sin estructura, es simplemente algo que se repite cada cierto rato, como para poner algo como, ¿qué pasa si soy un robot? Pongamos un robot. Claro. Entonces esas son todas las estructuras que comparamos, y en general lo que vimos es que la estructura de Vogler, que es una de las más utilizadas hoy en día, le va tan bien como la estructura de la magia, lo que nos hizo sentir súper bien, porque a la magia le va mejor que al menos a la otra dos, que es la de Aristóteles y la de Dan Harmon. Claro. Eso. Qué interesante, interesante. Hay harto terreno para explorar ahí. También puede significar que hay espacio para mejorar la comunicación científica que estamos haciendo acá en Chile, y no necesariamente, o no solamente aquí en el podcast, sino que toda la comunidad de divulgadores, que eso engloba también a muchas de las personas que hemos invitado. También hacen Totalmente. comunicación científica a distintas escalas. ¿Has hecho Totalmente. talleres de comunicación alguna vez? Sí, he hecho, bueno, originalmente, como les decía, estuve a hacer un estudio con doble ciego, que iba en curso, pero llegó el 18 de octubre y luego la pandemia y se acabó el acceso a todos los colegios del mundo. Entonces, antes de que se acabara ese acceso, yo ya había hecho dos talleres, uno donde a un grupo de personas que no sabían que eran parte de un estudio doble ciego, les estaba enseñando la estructura de las historias, y a otro les estaba enseñando la estructura de la magia. Y después era que cada uno de ellos fuera a hacer charlas de divulgación científica. Yo les dije que era para mi tesis, pero no les dije específicamente cómo era, porque doble ciego, etc. Exactamente. Entonces, eso es lo que íbamos a hacer. Alcancé a hacer esos talleres, pero luego se cayó el proyecto y lo pasamos, nos quedamos solo con la parte matemática, que también iba. Y luego el Par Explora de la región metropolitana norte me pidió que diera un taller de cómo estructurar una charla de divulgación. Así que ahí estuve dando ese taller. También lo di para Acción Conciencia, que es otro grupo de divulgación científica de Concepción. Súper. Qué bueno, porque esto tiene que también masificarse, saber que tenemos más alternativas y dejar de hacer lo mismo de siempre al final. Yo creo que eso es lo más interesante de esto. Y espero que solamente mostrándolo acá en nuestro formato podcast, no creo que seamos de los podcasts más exitosos ni nada de eso, pero alguien seguramente lo va a escuchar y va a decir, ah, mira qué interesante, voy a probarlo. Eso espero, ojalá. Mientras más gente lo pruebe, más feedback vamos a tener de si funciona, si no funciona, y si lo prueban y les funciona o no les funciona, por favor, mándenme un mail, conéctense conmigo por Instagram, como sea, para saber cuáles son sus experiencias, para ver si es que hay que mejorar, qué se puede cambiar, porque al final la idea, que es un problema que tiene la investigación en divulgación científica, es que la investigación y la práctica se unan. Y esto en divulgación científica no pasa tanto. Hay mucha teoría que no se une con los que practican divulgación científica, porque en general los que practican no leen tanto paper, y en general los que investigan no hacen tanta divulgación. Justamente. Yo y no creo que recuerde a alguien que haya estudiado cómo hacer divulgación científica de manera un poco más rigurosa, solamente que lo aprendieron de alguien que ya estaba haciendo divulgación científica y que entraron como amateurs a un lugar donde ya había alguien con un poco más de experiencia. Claro, totalmente. No, y la teoría puede quedarse muy coja de repente si no está hecha también por parte de gente que practica la cosa, porque al final los que practican saben cosas que los teóricos no, por experiencia, tal y como tú lo dices.
Por algo, por ejemplo, y esto pasa en un montón de áreas también, pero la neurociencia ha estudiado mucho a los magos, porque los magos saben cómo engañar al cerebro humano muy fácilmente. Entonces los neurocientíficos se han puesto a estudiar a los magos así como ya, pero ¿qué es lo que está pasando en el cerebro para que esto funcione? Y para los magos, o sea, los neurocientíficos tienen un montón de conceptos de fondo, pero para los magos se llama, no, eso es el contraste de bla, 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 ¿cachai? O sea, paréntesis ante contraste o qué sé yo. Todos esos conceptos que los magos conocen hace siglos y que los neurocientíficos están recién estudiando. ¿Por qué? Porque los neurocientíficos no estaban, bueno, también es un área nueva, pero también no estaban tan en la práctica como los magos, y los magos no eran neurocientíficos, lo que es obvio. Claro. Interesante. Oye, José, tú hablaste de tu Instagram y todo eso. Ahora que estamos cerrando, si quieres hacer una invitación a que te sigan, que conozcan más de ti, que puedan leer de ti en tu página web, adelante. Bueno, hola a todos los que todas y todos los que me están siguiendo. Yo tengo un Instagram que es @JoséIlic, ILIC García. Ese usuario, @JoséIlic García, es para Instagram, TikTok, Twitter, todas las cosas. En cualquier caso, pueden encontrar toda la información mía en ilic.cl, que es mi apellido, Ilic. Ilic.cl es mi página web, y ahí pueden acceder a casi toda la información mía y todas las cosas que están pasando. Y yo soy, junto a Fernando Isaurieta, que es uno de los colaboradores del paper, y Bárbara Lenis, los tres tenemos una fundación llamada Fundación 42, que se dedica a la divulgación científica, donde hacemos muchas actividades, y pueden ir a seguirnos ahí en Instagram, Fundación 42, Facebook, todas esas cosas. Y donar, por supuesto, pueden donar, es una fundación legal. Ahora está dándole seguir a las iniciativas que no seguía. Así que les dejamos la invitación también a que ustedes lo hagan. Y creo que no puedo dejar el capítulo sin hacer una pregunta. ¿Hay algún truco de magia rápido y corto que puedas hacer aquí por la pantalla? ¿Juego de magia? remota? Por supuesto, hagamos Sí. un juego de magia, por supuesto. Estos van a tener que ir a verlo a YouTube, por cierto, para que sí, no van a escuchen tener que ir a ver Spotify. a YouTube, porque si no, esto no va a funcionar. Pero. Reaccionó Mira, con vamos a hacer un. Dime, Creo que dime. José reaccionó con tanto entusiasmo, el mismo que cuando le dice a Simón, muéstrame tus dinosaurios. Sí. Mira, vamos a hacer un juego de magia. Porque yo estaba esperando que me preguntaran si es que iba a haber magia o no, como que lo pensaba. Y en ese sentido no sabía qué hacer, estaba ahí como en la duda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pasaba el tiempo y se acercaba al final y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y se acercaba al final y cada vez quedaba menos tiempo y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de repente se me ocurrió, hagamos algo con el tiempo. ¿Ustedes saben que todas las barajas de cartas tienen una máquina del tiempo? Yo sé que suena extraño, pero sí, es el as de picas. Es la carta más importante de la baraja, no solo porque es la máquina del tiempo, sino porque además tiene la marca, es el único as que tiene el logo en general, entonces es un poquito más especial. Pero también es la máquina del tiempo. Así que, vale, es chiquitita, no vamos a llegar a la era de los dinosaurios, quizás 5 o 10 segundos, algo corto. Pero vamos a probar. Luis, por favor, dime que me detenga en algún lugar. Pero no estás moviendo. No. Sí, se está moviendo, está moviendo el... Estoy moviendo las cartas, fíjate. Ah, sí, el pulgar. Ya, ahora. ¿Ahí? ¿Seguro? Listo, ¿Una sí. más? ¿Una menos? 3 menos. 1, 2, 3. Ahí. Ya. Ok, vamos a ver cuál es tu carta. Tu carta es, mira, el rey de corazones. Ujú. ¿Se ve bien? Entonces, fíjate, el as de picas y el rey de corazones arriba. ¿Cuál es la idea? Tomar el rey y ponerlo en una posición y marcarla así. Y ya está. Y ahora tomamos nuestra máquina del tiempo, el as de picas, y lo ponemos en la misma posición, fíjate. Y ahora la activamos, volviendo el tiempo atrás, quizás 3, quizás 5 segundos, cuando acá estaba el rey de corazones y acá arriba el as de picas. Qué bacán. Ahora, ¿qué Excelente. 5 segundos volvimos al pasado? Si serán estos o los próximos, no lo vamos a saber. Así que los últimos segundos de su vida se van a tener que acordar de mí, porque son los que yo les regalé. Qué bueno. Excelente, mira, ahí está con todo un ejemplo de la estructura de un
juego de magia. Todo el tiempo yo le dije truco, José le dijo juego. Me gustó esos juegos de magia. Sí, al final toda arte tiene un trucaje. Esto no una pipa, es lo más famoso del trucaje del arte en sí mismo. Pero ¿por qué recordarlo? Mejor disfrutarlo. Es un juego de magia. Sí, Cierto. exactamente. Muy bonito pensamiento para cerrar. Quiero agradecer personalmente y en nombre del equipo de Quantum y de Fulgor a José por aceptar la invitación a acompañarnos el día de hoy y contarnos sobre su investigación, sobre la magia y sobre divulgación científica. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. Ha sido realmente un agrado. Este podcast es maravilloso. Así que sigan creciendo nomás. De verdad, muchas gracias. Gracias, excelente. Luis, que tengas una muy buena semana. Espero que Igualmente. el universo te dé tregua en algún momento. Me voy a desquitar con mi alumno. Le hice una prueba original. No están los ejercicios en ningún tipo. Así que ahí se van a alinear mis chakras para afrontar la semana. Y nos vamos a ir con un tema también que tiene un concepto interesante en el título. Esto es Magic Doors, las puertas mágicas de Portishead. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense. Chao.